Garbage in, garbage out. En el contexto de Machine Learning, eso significa literalmente basura de entrada, basura de salida. Pero, ¿qué nos quiere decir exactamente? Bueno, eso significa que cuando entrenamos un modelo de Machine Learning con datos de entrada basura o de baja calidad, los resultados que va a arrojar este modelo van a ser basura, de baja calidad. Por esa razón, es importantísimo realizar un paso previo antes de entrenar un modelo de Machine Learning. Y este paso es el Data Preprocessing o preprocesamiento de datos, el cual busca mejorar la calidad de los datos para que los resultados arrojados por un modelo sean confiables y mucho más precisos. En este video vamos a desarrollar el preprocesamiento de datos aplicado a un dataset extraído de Metacritic.com, el portal en donde se listan una gran cantidad de videojuegos de la industria junto con sus puntajes. En concreto, en este video me voy a centrar en el data cleaning o la limpieza de datos, uno de los pasos más importantes del preprocesamiento de datos. Sin embargo, tengo que decir que existen al menos otros dos pasos muy importantes, los cuales son el escalado y la transformación de los datos. Pero para que este video no se haga más largo de lo que seguramente ya va a ser, esos pasos los voy a cubrir en un próximo video, así que estén atentos. Así que nada, vamos a darle. Para desarrollar este preprocesamiento de datos vamos a utilizar Google Colab, una plataforma en la nube en donde podemos desarrollar proyectos de ciencia de datos como el que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a utilizar esta plataforma porque ya tiene preinstalado las librerías y paquetes necesarios para realizar este proceso, así que perfecto, solamente tenemos que ir a colab.research.google.com, igual abajo les dejaré el enlace a este sitio, inician sesión con su cuenta de Google y ya están en esta página. Aquí vamos a la pestaña de archivo y vamos a crear un nuevo notebook en Drive para que se quede guardado en nuestra cuenta de Google Drive. Muy bien, lo primero que haremos es cargar el dataset, por supuesto. Entonces vamos a darle clic aquí al botón de archivo, vamos a ir a donde están nuestros archivos y simplemente arrastrando el dataset, el cual es llamado allgames.csv, le decimos que OK para que se quede aquí guardado mientras estamos trabajando en este cuaderno. De lo contrario, cuando ya cerremos el cuaderno, estos datos se van a eliminar, así que mucho cuidado con eso. Y bueno, este dataset, este archivo se los dejaré abajo en la descripción dentro del repositorio de GitHub de este proyecto que ya lo pueden ver ahora mismo. Y nada, cerramos esto y ahora sí vamos a comenzar con este maravilloso proceso. Lo primero que queremos es importar las librerías necesarias, que en este caso para este video van a ser un total de 3. Y la primera librería y seguramente la más importante es pandas, así que decimos import pandas y le ponemos un alias que típicamente se lo conoce como pd. Y ahora se preguntarán, ¿qué es pandas? Bueno, esta es una librería que nos permite cargar y manipular conjuntos de datos en diferentes formatos de archivos, pero sobre todo en archivos CSV como el que vamos a usar ahora mismo. Ya lo van a ver, pero dentro de esta librería tenemos una gran cantidad de métodos y funciones, las cuales nos permiten justamente eso, manipular este dataset y descubrir una gran cantidad de información muy importante para lo que queramos hacer, que sea un análisis de datos o incluso entrenar un modelo de Machine Learning. El siguiente import se llama NumPy, así que decimos import NumPy y le ponemos también un alias as np, típicamente se lo conoce así. Y esta otra librería en cambio es muy importante ya que nos permite manipular vectores y matrices multidimensionales. Sobre todo es importante cuando vamos a entrenar un modelo de Machine Learning. En este caso vamos a usarlo para una cosita muy en concreto que ya lo van a ver en un momento. Y el tercer y último import se llama matplotlib, así que decimos import matplotlib. .pyplot y también le ponemos un alias, el cual se lo conoce típicamente como PLT. Con esta librería podemos realizar diagramas estadísticos en base también a un conjunto de datos y ya lo van a ver también más adelante para qué nos va a servir. Pero estos son los únicos 3 imports que vamos a utilizar en este video. Ahora, para correr este código es muy sencillo, solamente le damos al botón de play y se ejecutará esta celda. O si quieren utilizar el atajo de su teclado, simplemente con control y enter también se ejecuta la celda. Vamos a agregar una nueva celda de código y ahora vamos a cargar el dataset. Para ello creamos una variable llamada df que significa dataframe. Y ya les voy a decir que es un dataframe. Pero vamos a decir igual a pd, que viene de pandas por supuesto, punto read csv, este método para poder leer archivos csv. Y en este caso dentro de estas comillas y en el paréntesis vamos a decir que queremos cargar el archivo allgames.csv, que es el nombre del archivo que le pusimos aquí y cargamos a Google Colab. Ahora, ¿qué es un data frame? Bueno, no es más que una tabla, básicamente, una tabla de datos con columnas y filas. Pero para pandas este es un tipo de dato data frame, con el cual ya van a ver que podemos realizar una gran cantidad de cosas, lo podemos manipular. Ahora ejecutamos esta celda
para cargar el data frame, vamos a crear otra celda de código. ¿Y qué tal si ya comenzamos un poco a inspeccionar qué contiene este dataset? ¿Ok? Vamos a utilizar un método que viene también del data frame llamado head, el cual nos va a devolver por defecto las 5 primeras filas de este dataset. Si lo ejecutamos, veremos que efectivamente tenemos las 5 primeras filas. Ya podemos ver aquí que tenemos el nombre, la plataforma, el año de publicación, el summary o la descripción y el puntaje de Metacritic y el del usuario, de los usuarios. Todo esto de cada uno de los videojuegos listados en este portal. Por si se preguntan cómo se obtuvo este dataset, pues muy seguramente utilizando web scraping. Y resulta que en este canal ya tenemos un video sobre web scraping que lo pueden ver por aquí arriba, en donde también vamos a metacritic.com y realizamos scraping de ese sitio para obtener datos de los videojuegos. Aunque en ese video obtenemos incluso más datos de los que estamos viendo aquí. Pero bueno, para el propósito de este video y también posteriormente para el entrenamiento del modelo de Machine Learning que haremos, estos datos son más que suficientes. Ahora, dentro de head podemos ver, aparte de las 5 primeras filas, podemos pasarle un parámetro n para ver, no sé, las 50 primeras filas, por ejemplo. Lo ejecutamos y vemos que aquí tenemos las 50 primeras filas de este dataset. Y así como existe head, también existe tail para ver las últimas 50 filas del dataset, ¿no? Aquí tenemos ese total de filas. Y ya podemos ver que la última fila dice 18.799 y como empezamos desde cero significa que tenemos 18.800 filas en total. Esas son varias, pero si queremos comprobarlo podemos usar un atributo llamado shape. Lo ejecutamos y vemos que nos revuelve una tupla en donde tenemos la fila como el primer valor y el número de columnas como el segundo valor. 18.800 filas y 6 columnas. Muy bien. Y una vez que ya sabemos con lo que estamos trabajando, ahora sí vamos de lleno con el data cleaning, la limpieza de datos. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Bueno, como su nombre lo dice, la limpieza de datos es el proceso en el cual vamos a limpiar los datos en búsqueda de, sobre todo, quitarnos de encima 3 cosas. La primera son datos duplicados, ¿ok? Descubrir si tenemos datos duplicados en nuestro dataset y eliminarlos. La segunda es buscar datos nulos, datos inexistentes y ver cómo tratamos esos datos. Y la tercera es buscar que estos datos estén en el formato correcto, que ninguno de ellos sea el formato incorrecto, que no debería ser. Esas 3 cosas sobre todo nos vamos a centrar en el data cleaning, ¿vale? Así que empecemos con el primero de ellos, buscar o ver si este dataset tiene datos duplicados. Para ello, como ya les dije, Pandas tiene un montón de herramientas y justamente tiene una llamada duplicated, el cual nos va a devolver lo siguiente. Aquí tenemos una pequeña tablita que realmente para Pandas esto es un tipo de dato llamado series, que no es más que una lista, ¿vale? Una lista que contiene diferentes valores. Esos valores son valores booleanos en donde verdadero significa que esta fila en concreto tiene datos duplicados y falso significa que no. Vemos que de momento, de todas las filas que nos muestra, ninguna de ellas tiene datos duplicados. Pero eso tiene un poco de truco porque está truncando o solamente está resumiendo unas cuantas filas, pero no todas. Por lo que para mí es más confiable utilizar este siguiente método llamado sum, que lo que hace es sumar el número total de estos valores. Si lo ejecutamos, veremos que efectivamente tenemos cero datos duplicados. Y eso es realmente una sorpresa porque en la gran mayoría de datasets seguramente vamos a encontrar datos duplicados. ¿Y qué tenemos que hacer en ese caso? Pues simplemente eliminarlos, ya que son datos duplicados, datos que no van a aportar nada a nuestro conjunto de datos y que más bien van a restar al momento de entrenar el modelo Machine Learning con esos datos, porque esos datos nos están demostrando una buena variabilidad dentro de ellos, ya que son datos duplicados, ¿no? Son el mismo dato duplicados quién sabe cuántas veces. Por lo tanto, simplemente vamos a eliminar y vamos a quedarnos con la primera ocurrencia de esos datos. En este caso, por suerte, no tenemos ninguno, pero en el caso de que si tuviéramos, podemos utilizar este método bastante sencillo llamado drop duplicates, este de acá. Ponemos paréntesis y también le pasamos un parámetro llamado inPlace, igual a true. Y este método lo que va a hacer es que va a remover los datos duplicados y además lo va a hacer dentro del mismo dataset sin devolver un dataset nuevo, ya que si no ponemos el inPlace igual a true, nos va a devolver un dataset nuevo. Entonces tendremos que guardarlo en otra variable, pero como no queremos eso, queremos usar la misma df, pues ponemos inPlace igual a true, para que estos cambios en la misma variable. Lo ejecutamos y bueno, en teoría no hizo nada porque no hay ningún dato duplicado, pero en el supuesto caso, este método nos puede ayudar a ello. Vale, vamos a agregar otra celda de código. Ya nos deshicimos de los datos duplicados, aunque
no había ninguno, pero bueno. Ahora vamos con la segunda cosa, que son los datos inexistentes, datos nulos. ¿Será que este data frame tiene datos nulos? Vamos a averiguarlo. Para ello, vamos a crear o vamos a usar otro método llamado isNA. NA, dentro del contexto de pandas, de igual forma, significa datos inexistentes, nulos, ¿ok? Entonces vamos a utilizar este NA, le damos al play y vemos que ahora nos devuelve una tabla, una pandas data frame, en donde de nuevo en un principio vemos que no hay ningún dato inexistente dentro de las columnas y las filas. Pero otra vez vamos a utilizar zoom para ver si esto es así. Le damos y vemos que esta vez, ahora sí que tenemos valores inexistentes. En este caso, la única columna que tiene datos inexistentes es el summary, o la descripción de cada videojuego. Tenemos un total de 114 filas con datos nulos. Y como yo soy muy curioso, quiero saber cuáles son esas filas que tienen esos datos nulos, ¿no? Saber más o menos cuál es el nombre del videojuego y demás que tiene estos datos nulos en el summary. Entonces para ello voy a usar este código que lo voy a copiar y pegar de una vez para ahorrar un poquito de tiempo, pero en donde simplemente estamos filtrando este data frame por los datos nulos. Entonces la voy a correr y aquí ya de una vez puse un print para ver dentro de la columna de name cuáles son esos videojuegos, cuáles son los nombres de los videojuegos con datos nulos en el summary. Y tenemos este total de aquí, ¿no? Un total de 114 videojuegos que tienen el summary nulo. Pero ahora yo quiero saber exactamente por qué ese summary es nulo. Si ver si efectivamente no hay ningún solo valor dentro del summary o tiene algo especial. Entonces para ello voy a descomentar esta línea que lo que hace es simplemente tomar este juego de aquí, que es el Injustice 2. Simplemente voy a comentar esta otra acá. Y lo ejecuto y veo que aquí tenemos las columnas de este juego en particular, no de esta fila. Tenemos el nombre, la plataforma, el release date y en el summary tenemos un none, not a number. Eso es lo que significa none. Y esto se me hace curioso, ¿no? Porque un not a number viene cuando intentamos obtener un dato numérico, pero este realmente no es un dato numérico y por eso da este valor, ¿no? Un not a number. Pero se me hace curioso porque se supone que ese es el summary, ¿no? Es la descripción, es un texto, entonces no entiendo por qué quisiéramos obtener un dato numérico dentro de un texto, de un valor, de un atributo que sabemos que es un texto. Pero bueno, seguramente hubo algún problema en el proceso de obtener estos datos, de proceso de web scraping, y por eso dio este valor de none. O a lo mejor simplemente este videojuego no tenía un summary, cosa que se me hace raro porque se supone que cada videojuego debería tener una descripción en Metacritic. Pero bueno, pueden existir varias razones para tener este tipo de valores al momento de obtener los datos de fuentes públicas como el Internet. Ahora se estarán preguntando, ¿qué hacemos con estos datos nulos? ¿También los borramos así, sin más? ¿O hay alguna otra alternativa? Bueno, pues sí, existen varias alternativas para ello dependiendo el contexto en el que estamos trabajando. Y eso es muy importante. No podemos simplemente eliminar los datos nulos y ya está. Tenemos que analizar la situación bien. Y la decisión de cómo vamos a tratar esos datos nulos va a estar dada por qué tan importante es la columna en donde se encuentran los datos nulos, cuántos de esos datos nulos tenemos en el dataset, si son demasiados o quizás son pocos comparados con el total del dataset. También cuál va a ser el propósito con el que vamos a utilizar estos datos, ¿no? Si vamos a hacer un análisis simplemente o vamos a realizar un modelo de Machine Learning, vamos a entrenar. En fin, existen diferentes variables. Vamos a tomar en cuenta nuestro caso. Tenemos el summary, una columna, una descripción, en donde tenemos 114 datos nulos. Y en total tenemos 18.800 filas en total del dataset. 114, 18.800, es realmente un porcentaje pues relativamente pequeño comparado con el número de filas. Pero es el summary, es la descripción. Y realmente para el modelo que vamos a entrenar posteriormente, sí que vamos a necesitar esta columna, va a ser muy importante. Y no tiene mucho sentido borrar toda la fila solamente por una columna que tiene esos datos nulos. No tiene demasiado sentido porque al fin y al cabo igual son datos, son información importante. Que por cierto, aún no les he mencionado cuál va a ser el objetivo de este modelo de Machine Learning que vamos a entrenar posteriormente. Y bueno, no les he dicho porque realmente no es el tema de este video, pero así les menciono. Y es que vamos a entrenar un modelo, el cual como datos de entrada tome el nombre, la descripción, el puntaje de Metacritic y de los usuarios de cada videojuego para entrenar este modelo. Y así, en base a el nombre, la descripción del videojuego, nos devuelva un estimado de cuál va a ser su puntaje dado por Metacritic y los usuarios, ¿no? Digamos que tenemos un nuevo videojuego que se va a llamar X, que va a tener X descripción, y en base a ello queremos que nos estime un puntaje de críticos o de Metacritic y de usuarios.
Por lo que pueden ver que sí que vamos a utilizar la descripción. Entonces, ¿qué tal si en lugar de eliminar utilizamos algunas técnicas, una de ellas llamadas técnicas de imputación, en donde el objetivo es reemplazar estos valores nulos por valores estadísticos calculados en base a la columna en donde tenemos estos valores nulos? Métricas estadísticas como por ejemplo la media, la mediana o la moda de la columna. En este caso, claro, la columna no es ninguna columna numérica, es texto, ¿no? Es un summary. Entonces, en lugar de eso, quizá deberíamos reemplazarlo con un valor predeterminado que nos diga que en este caso no hay ninguna descripción, ¿no? Descripción no disponible o algo por el estilo. Pero todo con el objetivo de no eliminar la fila completa solamente porque el summary tiene datos nulos. De nuevo, al fin y al cabo, son datos muy importantes para entrenar el modelo. Y en parte también lo hacemos porque tenemos pocos datos nulos, la verdad. 114 comparados con los más de 18.000 son datos pequeños. Pero ¿qué hubiera pasado si esta columna en lugar de tener 114 filas nulas hubiera tenido, no sé, 18.000 filas? O quizá un poco menos. Una enorme cantidad. Bueno, quizá la mejor opción sí que hubiera sido remover esa columna entera, ¿no? Pero si esta columna en realidad sí es muy importante para nuestro propósito, para nuestro entrenamiento del modelo, entonces ahí tenemos un pequeño conflicto y a lo mejor deberíamos utilizar técnicas más avanzadas, ¿no? Más sofisticadas, quizá incluso utilizar algoritmos también de Machine Learning que nos permitan, pues de alguna manera encontrar la relación entre todos los datos de la columna, los datos que sí están existentes, y en base a ellos estimarlos para poder reemplazar estas filas nulas con esas estimaciones. Pero bueno, son técnicas más sofisticadas. Ahora, para realizar este reemplazo de estos valores nulos por un valor por defecto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a DataFrame. Vamos a decir que vamos a utilizar este método llamado fillNA. Como su nombre lo indica, vamos a rellenar aquellos valores inexistentes con un valor que pasemos como parámetro. Que en este caso va a ser un texto al cual le vamos a llamar algo como summary not available. ¿Ok? Y ponemos in place igual a true. De igual forma, para modificar el data frame. Perfecto, entonces si volvemos a hacer df.sna y con la suma, veremos que en este caso ya no tenemos ni un solo dato inexistente. Muy bien. Vale, ahora vamos con la tercera parte del data cleaning, que como les dije anteriormente es verificar si todos los datos, todas las columnas están en el formato correcto, el formato esperado. Para ello, ¿qué tal si primero, y también explorando un poquito más este dataset, vamos a utilizar este método llamado describe, que lo que va a hacer es describir o darnos un resumen estadístico de nuestro dataset. Entonces vamos a ejecutarlo y vemos que tenemos esta pequeña tablita donde solamente tenemos una columna, Metascore. Se me hace un poco raro porque si son datos estadísticos y vimos que en nuestro dataset, si volvemos aquí a correr este head de aquí, vemos que tenemos el Metascore, que es un número efectivamente, pero el User Review también es un número. Tenemos 9.1, 7.4, etc. Pero ¿por qué en esta tablita únicamente tenemos el Metascore como la columna que nos da el resumen estadístico? ¿No debería también ser el User Review? Ahí pasa algo que ya lo vamos a describir en un momento. Pero por ahora veamos qué tenemos aquí. ¿No? Tenemos una cuenta, el número de filas, que en total son 18.800. Tenemos la media, en este caso son 70.64, la media del Metascore. Tenemos la división estándar de 12.22, que es básicamente el valor que nos indica cuánto se desvía cada uno de los valores respecto a la media en el Metascore. Tenemos el valor mínimo, que es de 20, ¿ok? Curiosamente no tenemos ningún cero. Tenemos el cuantil 25%, también llamado Q1, el cual es 64, y nos dice que el 25% de los datos están por debajo o son iguales a este valor, ¿no? A 64. Tenemos el cuartil 50% o Q2, o también llamado como la mediana, que es de 72, y el Q3 o 75%, que es de 80, y finalmente el máximo de 99. Curiosamente no tenemos ningún 100, ¿no? Parece que ningún crítico en por medio le ha dado un 100 a un videojuego, cosa que tiene sentido. No todo es perfecto, la verdad. Vale, vemos que tenemos datos bastante razonables dentro de esta tablita, pero yo quiero saber por qué no está el User Review. Me causa mucha intriga y de hecho debemos solucionar esto porque seguramente algo está pasando con el formato de esta columna, ¿no? De User Review. Entonces vamos a utilizar otro método llamado info, el cual nos va a dar información sobre todo el tipo de dato de cada columna.
Entonces aquí tenemos las columnas, name, platform, real estate, etc. Tenemos el número de filas que tiene cada columna, que son las mismas en todas. Tenemos valores que no son nulos y el tipo de dato es un object, ¿no? Es un texto, es un string. Vemos que el metascore, en cambio, es un int64 o un integer 64 bits, pero el user review, amigos míos, es de tipo object, no es de tipo float64. Y bueno, ¿por qué debería ser de float64? Porque si nos damos cuenta, tenemos aquí decimales, ¿no? 7.7, 8.4, etc. Pero no es de tipo float, es de tipo object. Entre comillas, también es un texto por alguna razón, para pandas. Entonces tenemos que averiguar por qué sucede esto. Una forma de averiguar qué está pasando con esta columna es obligando a que cada valor dentro de la columna se transforme a un dato numérico. Y si hay algún error en esa transformación, significa que uno de estos datos o varios de esos datos no son realmente datos numéricos, son a lo mejor algún texto y es por estos datos que la columna es tomada como un object en lugar de un numérico. Ok, para esto vamos a crear una variable aquí dentro de esta celda llamada non-numeric values igual a df y vamos a abrir corchetes porque lo que vamos a hacer es acceder al data frame y queremos que nos devuelva un nuevo data frame, pero solamente con los valores filtrados de la columna de user review, las cuales contengan datos que no sean numéricos, ¿vale? Entonces para ello vamos a utilizar este método de pandas llamado toNumeric, el cual justamente hace eso, ¿no? Transformar un valor que técnicamente debería ser numérico, aunque está dentro de un string, a un dato, ahora sí que va a ser numérico. Entonces, dentro de este toNumeric vamos a necesitar una columna del data frame, el cual va a ser, en este caso, el user review. Y también le vamos a pasar un segundo parámetro, conocido como errors. Y este parámetro lo que va a hacer es que a esta función llamada toNumeric le va a decir cómo va a manejar los errores si es que hubiese algún error al momento de realizar esta transformación a valores numéricos. Por defecto, lo que va a hacer este toNumeric, esta función, es arrojar el error, ¿no? Decirnos, aquí hay un error, no pude convertir este valor a numérico, sucede algo. Pero nosotros no queremos eso y en su lugar vamos a hacer que cuando haya algún error de este tipo, lo que haga es que reemplace ese valor por un valor nulo, por un valor no existente, por un not a number, ¿no? None. Entonces para ello simplemente le pasamos un valor llamado coerce de esta forma, dentro de este string. Ahora, como esto nos va a reemplazar los valores que no sean numéricos por valores nulos, significa que vamos a tener valores nulos en esta pequeña tablita, ¿no? Este pequeño data frame. Entonces para ello vamos a filtrar esto por not_na. Ponemos un nuevo método, encadenamos este método de toNumeric con not_na, porque queremos obtener los valores que no sean nulos. Pero eso significa que nos va a devolver, pues justamente esos valores que no son nulos, ¿no? Si nosotros imprimimos este non-numeric values y lo filtramos por user review, la columna, veremos que tenemos efectivamente cada uno de estos valores que no son nulos. Y en total tenemos 17.435 valores que no son nulos y que son técnicamente valores numéricos, de los 18.800. O sea que tenemos como 1.365 filas que por alguna razón no son valores numéricos. Pero yo quiero saber exactamente cuáles son esas filas, no tengo curiosidad de saber por qué no son valores numéricos. Entonces, para esto, en lugar de utilizar este método de not_na, ya se podrán imaginar que vamos a utilizar el método de is_na, ¿no? El contrario, para obtener los valores que sí que son nulos dentro de este data frame, los cuales realmente veremos al ejecutar esto, que son estos de aquí. Vemos que dice TBD. Este es el valor de cada una de estas 1.365 filas que técnicamente son valores nulos porque no son numéricos. Son TBD. Y si no me equivoco, TBD significa algo como to be delivered. Y a lo mejor tenemos este valor porque los usuarios que estaban reseñando estos videojuegos, por alguna razón no pusieron el score, no lo reseñaron y en su lugar pusieron este to be delivered porque a lo mejor lo iban a hacer después, pero al momento de capturar estos datos, pues se quedó con este valor, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que a esta columna, la de user review, es considerada como un object en lugar de un valor numérico, ¿no? Un float 64 en este caso. Entonces, una vez que ya sabemos qué está pasando, lo que podemos hacer es remover
también estos valores numéricos, estos valores que no son numéricos, que técnicamente son nulos, pero caeríamos en el mismo dilema que tuvimos anteriormente con los valores nulos, que tendremos que remover todas estas 1365 filas que tienen estos valores. Aquí vemos que son un poquito más, ¿no? Comparadas con las 18800, no siguen siendo muchas, pero igual siguen siendo varias, y este también es una columna muy importante, es el User Review. Entonces, eliminarlas no creo que sea la mejor opción, la verdad. ¿Qué tal si aquí sí que seguimos una técnica de imputación, y esa es la de reemplazar estos valores nulos por la media de la columna de User Review? Y así lo podemos hacer porque, como son valores numéricos, podemos obtener su media. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso. Y además, como son pocas filas, también tenemos esa ventaja. De nuevo, si fueran muchísimas más filas, quizá una técnica de imputación no sea la mejor opción, porque estaríamos obligando a que toda esta gran cantidad de datos, esta gran cantidad de filas, sean el mismo. Entonces caeríamos de nuevo en el problema que teníamos antes, ¿no? De que tendríamos poca variabilidad dentro del dataset. En el momento de entrenarlo, no serviría de mucho, la verdad. Entonces, para esto, vamos a tomar un poco lo mismo que ya hicimos, pero en lugar de esta variable, vamos a decir que en la columna de User Review va a ser igual a esto de aquí, pero únicamente con la función toNumeric. Y este isNA no lo necesitamos. Y esto nos va a devolver una lista, o como lo conoce Pandas, un series, el cual va a contener los mismos valores, pero ahora sí como valores numéricos. Y tendremos dentro de los valores que no son numéricos, no como este es TBD, tendremos valores nulos, básicamente. Entonces lo ejecutamos. Vamos a abrir otra columna, perdón, otra celda de código. Vamos a decir df.info. Lo corremos y vemos que ahora sí que User Review tiene un float 64, es de tipo float 64, que era lo que estábamos esperando. Pero si vamos, ponemos isNA y hacemos una suma, vemos que ahora tenemos 1365 filas con valores inexistentes dentro del User Review. Entonces vamos a hacer lo que dije, vamos a reemplazar esos valores por la media de esta columna. Entonces primero vamos a crear una variable llamada min user review igual a df, la columna de user review punto min. De esa forma obtenemos la media de la columna, que si queremos ver cuál es ese valor, entonces podemos imprimirlo y vemos que es de 6.99, ¿ok? Bastante similar a la media que obtuvimos acá arriba con el Metascore. Bueno, creo que ya lo borré, pero era más o menos similar, creo que era 7 o 70 en este caso. Entonces lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a decir que df user review punto fillNA, el mismo método que utilizamos por acá arriba, pero ahora vamos a reemplazar con la media del user review in place igual a true para modificar el data frame. Corremos esto, tenemos este warning, y si volvemos a ver el isNA y lo sumamos, veremos que ahora sí que ya no tenemos ni un solo dato nuevo. Muy bien. Ahora, si hacemos un describe, vemos que ahora sí que tenemos user review como la columna, como una segunda columna dentro de este resumen estadístico. Vemos que la media es de 6.29, la desviación estándar es de 1.30, el mínimo es de 0.20, los cuantiles 6.40, 7.20 y así sucesivamente hasta el máximo 9.70. Vale, pero aquí me acabo de dar cuenta de algo. Y es que realmente tanto el Metascore como el User Review no están en el mismo formato. Porque uno está sobre 100, ¿no? Tenemos 70, 20, etc. Todo sobre 100. Y el otro User Review está sobre 10. Entonces, creo que ambos deberían estar en el mismo formato, ¿no? Como dije antes, ya que convertimos este User Review a su dato que debería ser, su tipo de dato, que es el float 64, creo que este Metascore también, uno, debería ser float 64, también debería ser decimales, y segundo, también debería estar sobre el mismo rango de valores del User Review, que sería sobre 10. Entonces vamos a hacer eso, vamos a convertir a Metascore en un float 64 y también vamos a ponerlo en el rango correcto, sobre 10.
Para ello, vamos a llamar a def con la columna de Metascore igual a, voy a copiarlo porque esto va a ser lo mismo, y aquí vamos a utilizar este método llamado asType, que lo que hace es justamente eso, castear este tipo de dato, que actualmente es un integer 64 a un float 64. Perdón, ¿por qué puse mini user review? No sé, es Metascore. No sé en qué estaba pensando. Y esto va a funcionar siempre y cuando el dato base sea compatible con el que vamos a castear, que en este caso es un integer, y vamos a castearlo en un float. Es posible porque al fin y al cabo ambos son datos numéricos. Entonces dentro del parámetro de asType necesitamos el tipo, que en este caso, y aquí vamos a utilizar únicamente por ahora a NumPy, entonces vamos a llamar a np, punto, y NumPy ya nos da el tipo de dato que necesitamos, que como vemos tenemos varios, pero en este caso vamos a utilizar float de 64 bits, ¿ok? Y lo segundo que vamos a hacer, como dije, es ponerlo en el rango correcto sobre 10. Así que vamos a decir, de hecho voy a copiar esto mismo y simplemente lo dividimos para 10. Lo ejecutamos y vamos a ver de nuevo def.describe y vemos que ahora sí que están en el mismo rango. Tenemos la media aquí, 7.06, 6.99, muy similar. La versión estándar, muy similar. El mínimo, un poquito más diferente. Y los cuantiles que también son extremadamente similares. Vemos que tenemos datos muy similares entre el Metascore y el User Review. Muy bien. Ahora, técnicamente ya tocamos las tres cosas más importantes del data cleaning. Remover los valores duplicados, encargarnos de los valores nulos y encargarnos de que el formato de cada columna esté en el correcto, o sea, el formato correcto. Pero, y aquí es un poco de trampa, vamos a utilizar un cuarto parámetro para que el data cleaning esté ahora sí terminado por completo. Y este es el de identificar y encargarnos de valores atípicos o también llamados como outliers en inglés. ¿Y qué es un valor atípico exactamente? Bueno, un poco como su nombre lo dice, son valores que son poco comunes, que están fuera del rango normal de la distribución de nuestros datos, que ya sean que esos valores son o muy pequeños del rango normal o demasiado grandes dentro del rango normal, ¿no? Están como a los extremos en este caso. Así que vamos a identificar si dentro del dataset tenemos valores atípicos y nos vamos a encargar de ellos, ¿ok? Entonces para esto, una de las formas más fáciles es graficar lo que se conoce como un diagrama de caja. Y aquí es donde vamos a utilizar a Matplotlib. Entonces, como ya importamos a Matplotlib, solo tenemos que hacer plt, porque esa fue la alias que le pusimos, punto, y llamamos a boxplot, que es el diagrama de caja en inglés. Y decimos que queremos que grafique en base a el... Vamos a comenzar con el Metascore, ¿vale? Con el Metascore. Y simplemente le decimos plt.show. Lo ejecutamos. Y se me olvidó una última cosa, y es que, como pueden ver, el gráfico está en vertical, pero yo lo quiero en horizontal porque se me hace más fácil leerlo. Para ello simplemente utilizamos este atributo que se llama vert igual a false, para que no lo muestre en vertical, sino en horizontal. Entonces ahora sí lo ejecutamos y lo tenemos en horizontal. Y ahora, ¿qué es un diagrama de caja exactamente? Bueno, es un diagrama que nos permite visualizar el rango intercuartil de los datos, la mediana de los datos, así como también los valores mínimos y máximos, pero que están dentro del rango normal, junto con los outliers, los valores atípicos. Entonces aquí lo tenemos. Tenemos el valor mínimo, que como podemos ver, que está dentro del rango normal, está en 4 o 4 punto algo. Tenemos el cuartil Q1 o el 25%, que está dentro del rango de 6 punto algo. Bueno, ya lo vimos aquí también cuando escribimos los datos. De hecho, lo podemos hacer súper rápido. Vemos que el cuartil Q1 es de 6.4 del Metascore. Justamente es esto de acá. Luego tenemos el cuartil Q2 o la mediana, que es esta línea naranja, que está en 7 punto algo. Aquí vemos que es 7.2. Y el Q3 que está en 8, si no me equivoco. Aquí está justamente 8, ¿no? El Q3. Y luego tenemos el valor máximo dentro del rango normal, que en este caso es 9.9. Y aquí vemos que está en 9.9, casi 10. Y estos puntitos blancos que parecen negros porque son demasiados aparentemente, son los outliers, los valores atípicos. Y en este caso solamente tenemos outliers que están por debajo
del rango mínimo de estos datos, ¿no? Que están por debajo de este 4 con algo. Entonces sí que tenemos outliers. Vamos a ver si sucede lo mismo con el user review. Vemos si también tenemos outliers. Nos damos cuenta de que también, y aparentemente tenemos más outliers, más valores atípicos. Y bueno, el resto es muy similar al metascore si nos damos cuenta, ¿no? Porque justamente aquí ya vimos que sus valores estadísticos son muy similares. Ahora, primero, ¿cómo sabemos cuáles son esos outliers? Y segundo, ¿qué hacemos con ellos exactamente? ¿Cómo lidiamos con esos outliers? ¿También los eliminamos o también los reemplazamos como ya hicimos anteriormente? Bueno, vamos por paso. Vamos primero a descubrir cuáles son esos outliers. Y para ello, ¿qué tal si utilizamos una técnica llamado rango intercuartil? Y el rango intercuartil es un valor que representa la dispersión en el 50% de nuestros datos. Y lo podemos calcular simplemente entre la diferencia con el Q3 o el cuartil 75% menos el Q1 o el 25%. Y calculamos este rango intercuartil para luego poder calcular unos límites inferiores y superiores, que van a ser los límites que nos van a marcar el rango normal de distribución de nuestros datos. Por lo tanto, si estos valores atípicos están por debajo del límite inferior y por encima del límite superior, son considerados valores atípicos. Entonces vamos a realizar ese cálculo para descubrir cuáles son esos valores. Vamos a crear una variable llamada Q1 en mayúscula igual a el data frame. Vamos a decir del metascore igual a, punto, y utilizando este método llamado quantile, vamos a poderle pasarle un 0.25 porque es el cuartil Q1 o el 25% del cual queremos obtener su quantile. Hacemos exactamente lo mismo con el Q3, de hecho voy a copiar todo esto, pero con la diferencia de que en lugar de 25 esto es 75. ¿Vale? Ahora vamos a crear otra variable llamado IQR, que significa rango intercuartil por sus siglas en inglés, igual a Q3 menos Q1. ¿Ok? Y ahora vamos a calcular los dos límites, el inferior y el superior. Entonces para ello vamos a decir, crear una variable llamada lower underscore bound igual a Q1 y lo calculamos de esta forma. Q1 menos un factor el cual va a ser de 1.5 por el rango intercuartil. Y ahora se preguntarán, ¿qué onda con este 1.5? ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, esta es una convención estadística que fue obtenida utilizando un proceso que es un poco complejo, la verdad, como lo pude investigar, no entendí mucho, pero si quieren lo podemos tocar en un video más a profundidad, pero que básicamente este valor es el ideal para poder obtener estos valores atípicos, que nos permite identificar datos que están lo suficientemente alejados del rango normal de distribución de nuestros datos. Entonces simplemente quédense con que 1.5 es el ideal. Si es un poquito más o un poquito menos, podríamos tener problemas al momento de identificar valores atípicos. Pueden ser que tengamos muchísimos valores atípicos que no necesariamente lo sean, o que tengamos muy pocos valores atípicos y dejemos de lado otros valores que consideremos que no son atípicos cuando realmente sí lo son. Así que 1.5 es el ideal. Y vamos a calcular el upper bound o el límite superior, que lo voy a copiar exactamente porque solamente cambia una cosita, que es, vamos a decirle upper. Y en lugar de restar, vamos a sumar el Q3. ¿Ok? Ya tenemos el límite inferior y el superior calculado. Ahora lo que podemos hacer es filtrar nuestro data frame en base a estos límites. Entonces vamos a decir outliers igual a, vamos a llamar al data frame, abrimos corchetes, abrimos paréntesis porque vamos a crear una condición donde vamos a decir que la columna del data frame meta score, en donde sus valores sean menores al lower bound. Bueno, aquí ya los autocompletó. Cerramos paréntesis o con este signo, con este pipe, abrimos otros paréntesis, la columna de metascore sea mayor al upper bound. ¿Ok? Aquí simplemente estamos poniendo una condición. Y esto nos va a devolver los outliers. Otro data frame, pero con los outliers incluidos. Por lo tanto, podremos hacer algo como, por ejemplo, outliers.head para ver, por ejemplo, los primeros 30 valores. Y vemos que aquí los tenemos, ¿no? En este caso es el
Metascore. Vemos que tenemos 4.0, 4.0, un montón de 4.0. Vamos a ver el tail simplemente para comprobar qué otros valores tenemos. Vemos que tenemos otros valores inferiores al rango normal, ¿no? Que era de 4 punto algo. Tenemos 2.6, 2.6, etcétera, etcétera. De hecho, si queremos, podemos también ver imprimir el lower bound. En este caso vamos a ver solamente el lower bound porque sabemos que los outliers son dentro del mínimo del rango normal, más no del máximo, así que no nos interesa el máximo. Y vemos que el límite es justamente de 4, a 4.00001, vamos a decir que es 4. Entonces ese es el límite inferior considerado dentro de un rango normal, ¿no? Y todos los valores por debajo de este van a ser considerados como unos outliers. Es curioso que también tenemos los 4.0, pero como vemos tenemos un 1 al final, entonces técnicamente también son considerados outliers. Quizá para evitar esto, ya que como técnicamente 4 es el rango o el límite inferior aceptado, el hecho de que solamente porque tengas un 4.0 exacto en lugar del 4.0001, entonces no tiene mucho sentido, ya que también técnicamente son considerados valores normales, no son outliers. Así que vamos a redondear este resultado. Aquí poner un paréntesis, ponemos .round para redondearle a 2 decimales, ¿ok? Y hacemos lo mismo con el upper bound, solo por si acaso. Y ahora si corremos esto, vemos que ahora sí que el límite es de 4.0. Y ya tenemos estos valores que están ahora sí que por debajo del 4.0, ¿no? Tenemos 3.9, 3.9 y así sucesivamente. Se me hace interesante que algunos de esos valores, si nos damos cuenta, son un poco bastante diferentes comparados con el user review, ¿no? Por ejemplo, este de aquí o este de acá. Tenemos un user review en este videojuego que es Torino 2006, la verdad no lo conozco, pero en donde el promedio del Metascore, perdón, es de 3.9, pero en el caso de los usuarios es de 7.3. Hay una diferencia bastante importante, es como que a los críticos, para ellos que son críticos, no les gustó mucho este videojuego, pero a los usuarios sí. Y eso es bastante común, la verdad. Pasa en los videojuegos, en las películas, series, etcétera, en donde la crítica y el público general pues no siempre se pone de acuerdo, la verdad. Siempre hay una diferencia que puede ser muy grande o muy pequeña. Entonces vemos que está pasando aquí bastante dentro de estos videojuegos. Y si utilizamos Shape, veremos el total de estos valores atípicos, que son 358, ¿ok? Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con User Review, simplemente para ver qué es lo que tenemos. Notamos, tenemos 765 valores atípicos de User Review. Como vimos en el gráfico, teníamos más que el meta. Y lo vamos a imprimir. Vamos a ver qué tenemos aquí. Y vemos que el User Review son estos de acá. Y vaya, aquí se nota muchísimo más la diferencia que les comentaba. Ahora, para la crítica, esos videojuegos fueron maravillosos, muy buenos, pero para los usuarios no fueron nada buenos. Y vemos qué pasa en básicamente todas estas filas, curiosamente. Entonces, por eso tenemos estos valores atípicos, porque para estos videojuegos los usuarios le pusieron un puntaje muy bajo, demasiado bajo en promedio, comparado con la crítica que le puso un puntaje mucho más alto. Vamos a ver los últimos datos, a ver si esto se repite. Vemos que aquí no se repite mucho, la verdad. Aquí sí que tanto la crítica como los usuarios están más parejos. Tenemos puntajes muchísimo más parejos. ¿Ok? Bueno, ya vimos que tenemos algunos cuantos outliers, la verdad. Entonces, tenemos que decidir cómo los vamos a tratar. ¿Los podemos eliminar? ¿Los reemplazamos? ¿Qué hacemos? Bueno, primero eliminarlos tampoco creo que sea una buena opción. Porque si sumamos entre el Metascore y el User Review, los outliers, sí que llegan a ser varios. Quizá no tantos, de nuevo, comparado con el total de las filas dentro del dataset, pero son unos cuantos. Aparte de esto, tanto en el User Review, bueno, sobre todo en el User Review, la verdad, pero también en el Metascore, tenemos valores que son demasiado bajos comparados con el promedio del otro puntaje, ¿no? Como ya lo vimos aquí en el caso del User Review, en el Head, que tenemos valores de la crítica que son muy altos, pero de los usuarios son muy bajos. Y esto, la verdad, si lo usamos como datos de entrenamiento para el modelo de Machine Learning, puede ocasionarnos también problemas al momento de intentar predecir o estimar el puntaje de un nuevo videojuego.
Porque justamente ese es el problema de los outliers, de los valores atípicos. El hecho de entrenar modelos de Machine Learning con outliers, aunque quizá depende del algoritmo, pero en general la mayoría de los algoritmos no les viene muy bien esos valores atípicos. Entonces esto puede ocasionar de que el resultado no sea el más preciso posible, porque son datos que realmente no representan la realidad del dataset, ¿no? Del conjunto de datos. Son datos demasiado extraños, que son o muy pequeños o demasiado grandes. Entonces, por eso debemos tratarlos de manera correcta. Y en este caso no los vamos a eliminar. Vamos a realizar una técnica llamada capping. Los vamos a capar, los vamos a limitar a este rango intercuartil en base a esos límites inferiores y superiores. Que para ello es muy fácil porque ya calculamos los dos límites. Entonces lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a eliminar esto porque ya no necesitamos. Y vamos a decir que, bueno, de hecho esto lo voy a correr primero y eso lo voy a poner en otra celda. Vamos a decir que el user review, vamos a empezar con ese, punto, y utilizar un método que se llama clip, que lo que hace es justamente eso, ¿no? Como dice aquí, trim values at input thresholds. Va a capar valores en un límite que le pasemos como parámetro. No tenemos que pasarle uno inferior, cual va a ser igual a lower bounds, y un límite superior, cual va a ser igual a upper bound, y ponemos in place igual a true. Y hacemos lo mismo para nuestros Metascore. Y ya está. Y lo ejecutamos. Metemos este wording. Y ahora vamos a volver a graficar este diagrama de caja a ver si tenemos valores atípicos o no. Sí, vamos a empezar con user review. Y vemos que ahora ya no tenemos ni un solo valor atípico. Y en el Metascore estoy absolutamente seguro que tampoco. Así es. Como podemos ver, el diagrama de caja es muy similar. Y eso es porque, si volvemos a hacer un describe, vemos que si antes los valores entre el Metascore y el User Review ya eran muy similares, ahora lo son mucho más. Tenemos la media, que es de 7.07, 7.03 para el User Review, la versión estándar, lo pueden ver, el mínimo es el mismo, el cuantil 1 es el mismo, el 2, el 3 es casi el mismo y el máximo es muy similar. Y eso es porque nos deshicimos de los valores atípicos. Bueno, en lugar de, no nos deshicimos de ellos, sino más bien los limitamos, los capamos al límite mínimo y máximo dentro del rango intercuartil. Y ya estaría. Y ya está, ya terminamos con el proceso del data cleaning, la limpieza de datos. Pero esto no termina aquí, porque como les dije al inicio, nos hace falta al menos otros dos pasos muy importantes en el preprocesamiento de datos, que es el escalado y la transformación de los datos. Y ahí sí, una vez que terminemos con ello, ya esos datos estarían a punto para poder ser entrenados en un modelo de Machine Learning. Y antes de despedirme quiero dejarles esta duda. El hecho de que tengamos datos muy similares entre el Metascore y el User Review, ¿creen que es algo bueno o algo malo para nuestro modelo? Les dejo con esa duda y quizá lo descubriremos más adelante. Pero bueno, por ahora eso es el proceso de la limpieza de datos. Espero que les haya gustado este video, espero que hayan aprendido algo nuevo. De nuevo les recuerdo que abajo en la descripción está el repositorio de este proyecto, por si quieren visitarlo, por si quieren clonarlo, pueden hacer lo que quieran con él. También estará el dataset para que puedan importarlo y hacer sus propios análisis o su propia limpieza de datos o lo que necesiten. Y eso, amigos míos, déjenme saber qué tal les pareció el video en los comentarios, si les fue útil, si pudieron hacer todo esto, si tienen alguna duda en concreto sobre algo que hayamos tratado en este video, déjenme saber por favor en los comentarios. También no se olviden darle me gusta, suscribirse a este canal, compartir este video con alguien que le pueda interesar. Y eso, nos vemos a la próxima con esta pequeña miniserie del preprocesamiento de datos, que de nuevo no quise hacer todo dentro del video porque ya estoy seguro que va a ser muy largo y no lo quería hacer más largo aún. Así que nos vemos en el próximo video, ahora sí con el escalado y la transformación de datos para dar por finalizado esta etapa del preprocesamiento de datos antes de entrenar el modelo de Machine Learning. Y nada, muchas gracias por ver este video hasta el final. Cuídense mucho. Bye.